sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. En condenación, por tu sangre me aceptaste, tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Buenos días a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor por esta oportunidad más que tenemos en un día como este para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor y dar gracias a Dios por todos los cuidados que Él ha brindado en este tiempo a nosotros. En este día quiero saludar a cada uno de ustedes y una vez más pues saber que se les extraña y que estamos esperando un día cuando podamos juntarnos una vez más. Pero igual en esta hora quiero traer el consejo de la palabra del Señor, y para ello quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 y el versículo 8 en adelante. Quiero dar lectura a la palabra del Señor. Y leo y dice de la siguiente manera: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella para traérselo, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogí 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no cesó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo, Señor, en el cual vamos a entrar a reflexionar, Señor, en los cuidados que tú tienes para aquellos que escuchan tu voz, que escuchan tu palabra y la ponen por obra, Señor, confiando de que tú eres poderoso para poder hacer de acuerdo a lo que tú has establecido, Señor. Y en esta hora rogamos que tu Espíritu Santo sea guiando a cada uno de nosotros para una vez más, Señor, poder tomar el consejo de tu palabra de una manera, Señor, seria, de una manera, Señor, pacífica, de una manera, Señor, como tú mandas. En esta hora, Señor, yo ruego de que tú me ayudes a mí, me guíes y que yo pueda compartir el mensaje, Señor, con tu ayuda. Pido guianza de tu Espíritu, Señor, de principio a fin, Señor, que la gloria sea entregada a ti y que todo, Señor, sea para alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Quiero estar hablando en esta mañana qué hacer en tiempo de necesidad. ¿Qué hacer en tiempos de necesidad? Hemos estado hablando un poco acerca de cómo enfrentar las crisis, de cómo pararse delante cuando estamos enfrente a una necesidad. Y hemos estado haciendo énfasis en la importancia que tiene el ponerle atención a la palabra del Señor, el prestar atención a lo que Dios ha dicho en su palabra. Domingo pasado recuerdo que estuvimos hablando que Jesús utilizó la palabra del Señor como una base principal para poder él establecer principios y no dejarse mover por nada de lo que el enemigo le instaba a hacer. Y es que en tiempos de necesidad o en tiempos de crisis es posible de que nosotros podamos perder la dirección que necesitamos de parte de Dios. Por aquello que hay aflicción, por aquello que hay necesidad, a veces podemos nosotros desenfocarnos de lo que Dios quiere hacer a través de esas situaciones en nuestra vida. Yo creo que Dios tiene siempre un propósito, saca bueno de los tiempos difíciles que se enfrenta. Y en esta historia, yo sé que hemos compartido en otras ocasiones, pero quiero compartirles a ustedes acerca de un punto de vista quizás un poco diferente. Y para ello, pues, sabemos que Elías, aquí la palabra del Señor dice, vino luego a él palabra de Jehová. Ahí hay una coma diciendo, o sea, Elías recibió palabra de Jehová, es lo primero que vemos. Y Elías le prestó atención a la palabra que el Señor estaba hablando. Sabemos que Elías estaba en un lugar donde el Señor le había indicado que debería de estar. Pero llegó el momento cuando Dios una vez más le habló para que él se moviera.
Y yo creo que a veces como seres humanos, el apóstol Pablo decía que a veces él lo que quería hacer no hacía porque tenía, ¿verdad?, en él esa otra parte que lo llevaba a hacer lo incorrecto. Y verdad de Dios es que cada uno de nosotros todavía hay una parte humana en nosotros y a veces damos a querernos ir por ahí. Pero Dios estaba hablando aquí a Elías y Elías prestó atención a la palabra del Señor. Y sabemos que cuando prestamos atención a la palabra del Señor, Él va a garantizar la bendición a cada uno de nosotros. Así que podemos nosotros querernos acostumbrar a lo que ya hemos tenido antes, pero cuando Dios dice algo, nosotros debemos de prestarle atención. Así que lo primero que quiero que veamos es cuando se presta atención a la palabra de Dios. Cuando se presta atención a la palabra de Dios. Fíjese usted, aquí el Señor está hablando a Elías. Luego dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese qué tremendo. Elías había estado siendo alimentado de parte de Dios. Milagrosamente Dios había obrado para que a Elías no le faltara ni el agua ni la comida. Y donde hay agua y hay pan, hay comodidad. A Elías Dios le proveyó un lugar para estarlo sosteniendo, para estarlo bendiciendo. Pero llegó el momento que la bendición ahí se estaba terminando. Dios estaba diciendo que ya era tiempo de moverse un poco más adelante. Entonces, Elías humanamente podía haberse acostumbrado a esa situación de comodidad, lo que le gusta a cada ser humano, la comodidad. Y nosotros como creyentes a veces damos a querernos acomodar, y cuando medio nos estamos acomodando, Dios una vez más viene y nos habla para mover algo en nuestra vida, para hacer algo con nosotros. Y aquí vemos que Dios estaba hablándole a Elías y diciéndole, vete. Ahora el Señor le está diciendo que se vaya y que vaya a otra ciudad. Número uno, esa era una ciudad de gentiles y esa era una ciudad que no prometía nada porque la crisis era agravante también. Entonces Dios lo está enviando a otra ciudad, y por eso es que es importante prestar atención a la palabra o a la dirección que Dios está dando. Dios le dio a Elías dirección hacia dónde debería de él ir. O sea, Dios no da instrucciones a medias. A veces nosotros queremos preguntarle a Dios, y a veces no necesitamos preguntarle a Dios, sino obedecer a la voz de Dios, a lo que Dios nos está diciendo. Dios le estaba diciendo a dónde ir a Elías, y Dios de la misma manera nos dice y nos dicta a nosotros a dónde ir. A Elías, la crisis que estaba viviendo o la necesidad que había, no le apartó su atención de escuchar lo que Dios estaba diciéndole a él en ese tiempo, en ese momento. Entonces Elías ve aquí que Dios lo está enviando a un lugar. Ahora, él ha visto cómo Dios obra milagrosamente. Ahora, él está diciendo que vaya a otra ciudad, y le dice el nombre de la ciudad, y le dice que va a llegar a donde una mujer que es viuda. Y para que usted pueda entender un poco más, siempre sabemos que las mujeres viudas a veces, ¿verdad?, no son ricas todas, y a veces son mujeres en necesidad, son las más que son menos favorecidas, y nosotros sabemos que por cultura ellas sufrían más y pasaban mayor necesidad. Entonces Dios ahora dice a Elías, te voy a mandar a una mujer viuda, a una mujer que no tiene cómo sostener, o sea, para verlo humanamente, para verlo lógicamente, Elías podría haber dicho al Señor, me gustaría un plan B para este proyecto nuevo que tienes. ¿Por qué? Porque no había
garantías materiales en esta mujer, pero Elías estaba prestando atención a lo que Dios estaba diciendo, y él sabía que Dios cumplía lo que él decía. Por eso dice la palabra del Señor que Elías, el Señor le indica que se levante y vaya a esta ciudad, y es lo mismo que Elías hace enseguida. Él no se niega a levantarse e ir a ese lugar que Dios le estaba mandando. Ahora Dios le dice que ya tiene preparada a una viuda, o sea, Dios le ha ordenado a una viuda que le dé alimento, o sea, que lo sustente, que tenga provisión para él. Y una vez más vemos la historia que esta mujer no tenía nada, podríamos decir, para ofrecerle a Elías, el profeta. A veces como creyentes nosotros creemos que la bendición se terminó en Dios, o a veces nosotros pensamos que la bendición está en base a lo que podemos ver, a lo material que tenemos, pero es importante que nosotros podamos poner nuestra mirada o nuestra confianza en lo que Dios está diciendo. Es importante prestar atención a las garantías que Dios está dando. Debemos de asegurarnos de que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. O sea, Elías estaba ahora dispuesto a obedecer al Señor, confiando de que Dios verdaderamente lo que estaba diciendo era verdad. Y a veces se nos hace difícil creer a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está llamando a hacer. Yo quiero decirle en esta mañana que es tiempo de prestarle atención a la palabra del Señor cuidadosamente. ¿Por qué? Porque Dios, su palabra tiene poder y su palabra es la misma. Dios sigue siendo el mismo y su palabra no va a pasar. Su palabra va a ser por siempre. Siempre va a estar la palabra de Dios. Y si usted tiene desconfianza en el poder que tiene la palabra del Señor, pues usted puede ir al principio de la Escritura, donde la palabra del Señor se decía y las cosas eran hechas. Todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Solamente cuando el hombre y la mujer fueron hechos, Dios utilizó sus manos para hacerlo, pero lo demás fue construido en base a la palabra del Señor. Su palabra se dijo y su palabra de poder hacía la obra a través del Espíritu Santo. Yo quiero que usted y yo podamos aferrarnos y prestarle atención a la palabra del Señor, a lo que nos está llamando a hacer en estos tiempos que hay necesidad, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde pensamos que no hay manera de poder salir adelante. Dios tiene siempre una salida y no necesitamos buscar un plan B. A veces nosotros queremos abordar mejor el plan B. El plan B tiene que ver con la lógica, tiene que ver con la mentalidad nuestra, con lo que nosotros pensamos, con lo que es razonable para nosotros, pero no tiene nada que ver con el poder sobrenatural que Dios quiere mostrar a la hora de mostrarnos lo que Él es capaz de hacer cuando nosotros prestamos atención. Lo segundo que podemos ver aquí, dice la palabra del Señor, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Note usted, lo segundo que vamos a ver es la obediencia al mandato de Dios. No solamente escuchar con atención la palabra del Señor, pero es importante ser obediente a ese mensaje que hemos escuchado. Y dice aquí la palabra del Señor, y ella respondió, cuando Elías le pidió a ella, le pidió agua, es lo mínimo que se puede pedir, y yo pienso que pedir agua no le da vergüenza a nadie, y Elías entra por ahí pidiendo un vaso de agua o un poco de agua para refrescarse. Me imagino que el camino le había dado ya mucha sed, pero por ahí empezó pidiendo agua. Pero enseguida de que ella va a buscarle el agua a Elías, Elías le lanza otra petición y le dice que le traiga también pan. Y eso se puso un poquito difícil. ¿Por qué? Porque la mujer estaba en necesidad. Entonces Elías estuvo en un lugar donde Dios
Dios es el que lo va a sustentar. Él sabía que Dios iba a proveer a través de esta mujer, aunque esta mujer fuera lo que fuera. Y aquí podemos ver que cuando él empieza a pedirle, la mujer tiene una respuesta para él. Y es interesante ver que esta mujer conocía de alguna manera a Dios, pero no era su Dios, porque aquí dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ella da un mensaje a Elías y le dice, vive Jehová tu Dios, no mi Dios, pero tu Dios. Pero ahora es algo curioso que Dios la haya preparado a ella cuando Él no era su Dios. Dios obra de maneras sobrenatural. Entonces aquí podemos ver de que ella está declarando algo poderoso, de que Dios podía saber lo que ella tenía. Sin ella que fuera su Dios, ella podía asumir que su Dios tenía un Dios de poder, y le dice que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja. Fíjese usted, pero ahora Elías viene a ella y empieza a decirle, empieza a enseñarle lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros obedecemos, cuando una persona le cree a Dios. Dios es capaz de hacer grandes cosas. La palabra dice que Elías se levantó y fue obediente. Ahora le da instrucciones a esta mujer de cómo ella puede obedecer a lo que verdaderamente el Señor está dictando. O sea, ella está diciendo, pues no tengo suficiente harina, pues lo último que tengo es un poquito y es para comer lo último. Entonces ahora Elías apela a que ella pueda creer al poder de Dios. Dios es grande y Dios es poderoso para poder, pero usted y yo necesitamos tener esa fe y tener esa credibilidad que Elías tenía para poder dirigir a esta mujer que estaba pasando por un tiempo de necesidad. Entonces, en la obediencia de ella puede haber una tremenda respuesta de Dios, pero ahora es que usted y yo debemos de comprender la preparación que Elías le estaba poniendo a esta mujer. Esta mujer apela y dice, y recogía ahora, dice, 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjese cómo la mujer le responde a Elías. Ahora Elías, versículo 13 dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija. Ahora Elías le está diciendo a ella que ella debe de ir y hacerle a él primero y que no tenga temor. Eso es bien importante. Dios debe de estar primero. La obediencia a lo que Dios está mandando hacer es más importante. Esa mujer tenía lo último, pero ahora en obediencia Dios multiplica la bendición de ella. Ella estaba pensando que iba a hacer su última comida, ella y su hijo, y iban a morir de hambre. Pero ahora Dios está diciendo a través de Elías que no se preocupe, que no tenga temor, que vaya y haga de acuerdo a la palabra del Señor, porque Dios tendrá cuidado de ella. Entonces Dios había dicho esa palabra. Dios, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá. Cuando Dios dice algo, Dios lo está diciendo porque Él sabe que es capaz de hacerlo. O sea, no debemos de temer obedecer a lo que Dios nos está llamando a hacer. Aquí vemos una mujer que estaba abatida, una mujer que estaba esperando morirse por falta de alimentos, pero ahora en obediencia al mandato, en obediencia, en fe, creyendo de que lo que estaba diciendo el profeta de parte de Dios era suficiente para ella poder confiar. Esta mujer está entrando en acción. Esta mujer
mujer está yendo más allá de lo que ella puede creer. En tiempos de crisis, hermanos, no hay otro lugar más que la obediencia al mandato de Dios. Dios puede obrar milagrosamente en su necesidad y en mi necesidad. Dios va a utilizar lo que sea para bendecirnos a nosotros y para guardarnos en tiempos de crisis y en tiempos de necesidad. Así que si podemos nosotros escuchar a nuestro Dios con atención y empezamos a obedecer su mandato y no estamos pensando cambiarle el programa a Dios, no estamos nosotros tratando de hacer lo que nosotros queremos hacer, entonces Dios va a glorificarse, Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Estas historias que se nos relatan en la palabra del Señor son consejos importantes para nosotros como creyentes. A veces nosotros no nos relacionamos con esto, pero en nuestros tiempos de necesidad, en nuestros tiempos de crisis, en nuestros tiempos cuando creemos que nada hay por hacer, todavía Dios puede hacer algo cuando nosotros somos obedientes a lo que Él nos está mandando hacer. Y este es un tiempo, yo lo he estado diciendo por días y días, es un tiempo de búsqueda del Señor, es un tiempo de entrega al Señor, es un tiempo de clamor, es un tiempo de intercesión, es un tiempo de fidelidad a Dios. Usted y yo debemos de entender esto, hermano, que cuando usted y yo escuchamos a Dios y le obedecemos lo que Él está mandando a hacer, la gloria de Dios va a descender, el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar en nuestra vida, en la vida de aquellos que nos rodean. Aquí podemos ver que Elías estaba viendo las maravillas de Dios, pero no solamente él, lo verán aquellos que no conocen de Dios, lo verán aquellos que todavía pueden decir, ese es tu Dios. Más tarde vendrá a ser el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar. Los tiempos difíciles son para la manifestación de el Señor con su iglesia, y creo que es un tiempo cuando Dios quiere glorificarse en su pueblo, en su iglesia, pero debemos de ser obedientes a lo que Dios nos está mandando a hacer. La respuesta de Dios a la obediencia. Lo tercero es la respuesta a la obediencia del mandato de Dios. La respuesta a la obediencia del mandato de Dios. Hay resultados, hermanos, cuando nosotros podemos creer a lo que Dios ha dicho, a lo que está escrito en su palabra. Como decía el domingo anterior, tener la palabra escrita, pero no solamente creer que es un papel, sino que es la misma palabra de Dios, es la misma verdad de Dios que está diciendo lo que Dios va a hacer en la vida de aquellos que pueden confiar en Él. Tener la respuesta es importante para cada uno de nosotros. Dice aquí que aquella mujer fue y hizo como Elías le había dicho de parte de Dios. No tuvo temor, fue y utilizó el poco de harina que tenía y el último aceite que supuestamente ya le quedaba. Y esto no son exageraciones, esto fue lo que Dios hizo a través de la obediencia de ellos. Dios les trajo la respuesta, y la respuesta fue que esta mujer pudo ver la gloria y la manifestación de Dios. Todo tiene que ver con que Dios quiere manifestarse a aquellos que no le conocen. El milagro Dios lo podía hacer en otro lugar. Dios lo podía hacer en una mujer, en una viuda judía. Dios podía utilizar otra persona, pero Dios quiso llevar a Elías, a esta mujer gentil, a esta mujer que no tomaba como su Dios a Jehová, esta mujer en necesidad, esta mujer que le quedaba lo último. Dios quiso de esa manera bendecir, manifestarse de esa manera, para que esta mujer pudiera comprender y ver las maravillas de Dios, el poder de Dios, que es suficiente para poder alcanzar las necesidades más profundas que haya. Yo quiero que usted pueda comprender conmigo de que las crisis y las necesidades que hay
en nuestro tiempo, en nuestros días. Dios quiere obrar milagrosamente en medio de ellas. Dios quiere pararse como el poderoso gigante que Él es. Él quiere encaminarnos a nosotros en estos tiempos difíciles que hay, pero hay que nosotros ser obedientes para poder obtener esa respuesta de parte de Dios. Cuando nosotros podemos creerle a Dios, así como a esta mujer, la harina no menguaba, el aceite no se terminaba. ¿Sabes qué? Dios lo puede hacer con nosotros. A veces creemos que Dios podía obrar milagrosamente en el tiempo antiguo, en el tiempo pasado. Creemos que Dios ya en este tiempo no puede obrar de esa manera. Yo quiero decirte en esta mañana, Dios sí tiene el mismo poder y Dios puede obrar y Dios es soberano y a Dios nadie le puede prohibir el tiempo, el lugar, la hora, el día. A Dios nadie le puede decir nada. Tu obediencia, tu atención a Dios, el prestarle atención a Él hará que la mano de Dios se mueva. No importa en qué época estemos, no importa bajo el ataque que estemos, Dios puede obrar todavía en favor de su pueblo, en favor de su iglesia y aún en favor de aquellos que no le conocen, porque esta mujer no conocía a Dios, no lo había recibido como su Dios, pero ella fue bendecida. Y yo quiero decirte que este es un tiempo cuando nuestra vida puede ser útil para bendecir a los demás. Nosotros podemos ser de bendición para los demás cuando les dirigimos en sabiduría, en entendimiento de Dios. Elías se tomó el tiempo para poderle decir a esta mujer que verdaderamente Dios había dicho y Dios ya lo había preparado y Dios ya había hecho la obra de antemano, pero ahora Elías está haciendo su parte. Dios ya ha preparado los corazones. Dios ha visto a aquellas familias que están en necesidad. Dios ha visto a aquellas personas que necesitan ver las maravillas de su poder, pero usted y yo como pueblo de Dios necesitamos verdaderamente confiar en Dios, creerle a Dios, obedecer a Dios para tener esa respuesta como Elías la pudo tener y esta mujer. Así que la palabra del Señor relata y dice: y la harina de la tinaja no cesó y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. O sea, Dios le dijo algo a Elías y Dios lo cumplió. Dios cumplió con lo que Él le había dicho a Elías. Y usted y yo, no sé si es justo que usted y yo confiemos en lo que Dios ha dicho, que creamos en lo que Dios ha dicho. ¿Qué tan seguros estamos cuando le decimos a otras personas de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios puede hacer? ¿Qué tan seguros nosotros estamos cuando les estamos diciendo? Debemos nosotros primeramente tener esa seguridad para poderla transmitir a otros. Yo creo que como creyentes ahora nosotros podemos levantarnos en este tiempo. Yo estoy creyendo que un avivamiento de parte de Dios viene y no estoy hablando de brincos, no estoy hablando de saltos, no estoy hablando de danza, estoy hablando del poder de Dios en la iglesia, dando un testimonio verídico de las maravillas de nuestro Dios, donde Dios nos lleva verdaderamente a ver su gloria, esa gloria majestuosa, donde el mundo podrá ver cómo Dios puede obrar poderosamente. Así como le manifestó a esta mujer viuda, Dios quiere manifestarle a este mundo de que verdaderamente Él tiene poder y Él tiene autoridad para poder obrar en este tiempo que nosotros vivimos. Yo le animo, hermano, a que nosotros prestemos atención a lo que Dios está diciendo en este tiempo. Prestemos atención y obedezcamos esa palabra que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios trae respuesta a la obediencia de su mandato. Es un mandato. He dicho otras veces, Dios no busquemos un plan B en Dios. Dios solo tiene un plan A y es la obediencia a Él, a su voz. Lo que Él dijo, eso será. Hay que respetarlo, aunque no haga sentido a nosotros. Si Dios lo ha dicho, sabe más que nosotros. Él nos hizo y Él sabe más que nosotros. Así que no busquemos
otro lado, no busquemos otra vía, no busquemos otra dirección. Dios nos da la dirección. Yo le animo verdaderamente a entrar por donde Dios nos ha dicho. En esta hora, yo espero que Dios, una palabra por lo menos, haya hablado a su corazón. Yo espero que Dios haya ministrado por lo menos una necesidad en su vida. Yo le animo a que esta palabra pueda ayudarnos a nosotros a no bajar los brazos, a levantarnos como Elías se levantó y ir donde el Señor había dicho. Yo creo que no hemos llegado hasta donde el Señor nos ha dicho. Y no estoy hablando de andar saltando para allá y para acá. Estoy hablando de entrar en obediencia, de someterse a la voluntad de Dios, de ser sumiso a lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Le animo, hermano. Le animo, hermana, le animo, pueblo de Dios, iglesia de Dios. Un avivamiento ha de venir de parte de Dios a su vida y a mi vida. Y eso lo que hará es que amemos más al Señor y es que querramos hacer la voluntad de Él. En esta preciosa mañana, si hay alguna necesidad, yo creo que Dios quiere resolverla. Yo creo que si usted es esa persona que está pasando por necesidad, Dios quiere bendecir su vida y Dios puede hacerlo. Porque Él es el dueño del oro y la plata. A Él no le falta nada. Él lo provee todo. Vamos a hacer una oración en esta hora, esperando que Dios pueda obrar. Padre amado, el consejo de tu palabra nos dice que es importante prestar atención al llamado tuyo, a la palabra tuya, Señor. Es importante, Señor, ser obedientes a lo que tú nos estás enviando, para que podamos ver esa respuesta, Señor, que tú das, Padre Santo, a la obediencia. En esta hora, Padre mío, cada uno de nuestros hermanos que está, Señor, que está escuchándonos, yo ruego, Padre Santo, que haya habido algún tipo de ministración a su vida, Señor. Ahora, Padre Santo, estamos rogando en este tiempo, Señor, que estamos en este tiempo difícil, Padre mío, que seas tú guiándonos, que seas tú dirigiéndonos cómo nosotros debemos de vivir en este tiempo, que nuestra confianza en ti, Señor, no se pierda en este tiempo. No importa por lo que tengamos que atravesar, Señor, nunca tú nos prometiste que en ti no habrían dificultades. Van a haber dificultades, pero tú puedes, Señor, ser el que nos diriges y nos llevas en medio de esas dificultades. Tú nos sacas adelante. Padre, bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están pasando, Señor, en este tiempo por enfermedad. Yo pido, Señor, que tú los levantes, que tú los fortalezcas, que tú los guardes, Señor. Guarda cada hogar, guarda cada familia, Señor. Guarda cada uno de nuestros hermanos. Guarda, Señor, a nosotros, a los pastores, Señor. Guárdalos con tu poder, Señor. Dirígenos en este tiempo a hacer tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y estamos confiando que Dios es maravilloso para poder seguirnos bendiciendo. Anuncios solamente, quiero decirle que vamos a continuar por un rato más en línea. Sabemos que está subiendo aún más el asunto de este contagio y no queremos nosotros entrar en nada que pueda dañarles a ustedes. Así que ténganos paciencia, solamente pedimos de que usted crea que Dios está con usted y que todavía Dios puede obrar aún a distancia. Servicios horarios son los mismos. Miércoles tendremos nuestro servicio a las 7 de la noche y el domingo siempre a las 11 de la mañana. También, hermanos, quiero anunciarles, estaremos repartiendo alimentos este martes que viene y pedimos que si usted no está trabajando por la mañana, de por lo menos 9 de la mañana en adelante, necesitamos de su ayuda. Llámeme si usted está desocupado, si usted tiene el espacio para ayudarnos. Damos gracias a cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga.